Compañeros, reciban un cordial saludo desde Colombia, mi país. Me llamo Luis Fernando Rojas Silva. Soy especialista en Diesel Command Rail, con más de 12 años de experiencia. Soy licenciado en la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy voy a compartir con ustedes una pequeña charla sobre las válvulas reguladoras de caudal en bombas de inyección Delphi, Bosch y Denso. Vamos a continuar poco a poco y espero sea de una gran ayuda para ustedes. Y tenemos las bombas de inyección Denso, Bosch y Delphi. Tenemos que identificar en qué parte de la bomba se encuentra o cuál es como tal la válvula reguladora de caudal. No debemos de confundirla con la válvula reguladora de presión o una válvula mecánica de seguridad que traen las bombas de alta para controlar la alta presión. Tenemos la bomba Denso. Generalmente viene colocada o montada en unidades de procedencia japonesa. Las tenemos en Nissan, las tenemos en Toyota, en otras ocasiones las hemos tenido montadas en Hyundai. Vienen en diferentes versiones en la medida que se han ido desarrollando las tecnologías. En esta bomba en particular, la válvula es esta. Es la válvula reguladora de caudal. Pasamos a la bomba de Bosch. Esta bomba de Bosch es una bomba HP3. En este momento la tecnología Bosch ya va en la versión 5. Está la CP4, la CP5, que también, al igual que todas estas, tienen una válvula reguladora de caudal. Para el caso particular de esta HP3, esta es la válvula reguladora de caudal. En el caso del Delphi, es una bomba donde tenemos que entender que para el caso de Denso y Bosch, la bomba de transferencia de baja es exterior, y para el caso de Delphi, la bomba de transferencia está colocada en el interior de la bomba. La válvula en particular que vamos a analizar es esta, que se encuentra ubicada en la parte de atrás de la bomba, que también en Delphi, en los manuales de Delphi, se encuentra descrita como válvula IMB. Entonces, ya teniendo la ubicación en las bombas, vamos a pasar ya de manera más particular a analizarlas y vamos a hablar de otra que no aparece aquí, que está comenzando a molestar ya en muchas unidades, que son las válvulas que vienen montadas en las bombas BDO Siemens o Continental para el caso mexicano. Estas bombas BDO también traen su válvula reguladora. Es donde más ha presentado inconvenientes y no la tengo presente porque pues no la he podido conseguir para temas de enseñanza. Aquí nos encontramos con una bomba Denso, una 2200. Estas bombas Denso se encuentran montadas, pues son diferentes las referencias de acuerdo a cada unidad, pero como tecnología Denso se encuentran montadas en
unidades Nissan, en Toyota Hilux, en Mitsubishi L200, en los Hino. Es una bomba de muy buen rendimiento y viene casi en todas las unidades de orden japonés. Vamos a conocerlo un poquitico más para poder identificar sus partes y poder ubicar la que nos interesa a nosotros, con la que vamos a seguir desarrollando la charla. Pero como tal, la bomba, todas las bombas traen un sensor de temperatura de combustible. Lo podemos identificar. Su conector trae dos pines, y también trae 2 pines la válvula reguladora de caudal. Sin embargo, en la parte estructural como tal, pues nos damos cuenta que no se ve, es de menor tamaño, de menor volumen que la reguladora de caudal. Estos son los culatines de alta presión. Para este caso hay 2 culatines y el tubo de conexión de 2 culatines. Hay varias bombas que ya vienen con 3 culatines y traen doble tubo de conexión entre culatín y culatín. Esto es la medida que se vayan desarrollando, se han ido desarrollando las tecnologías. Tenemos la entrada de combustible que viene del tanque de combustible, tenemos el retorno y tenemos la salida de alta presión, que es donde empalma el tubo que va hasta el riel. Aparte de eso, tenemos una válvula que la podemos observar muy bien aquí, una válvula mecánica de seguridad de presión de alta. Y tenemos nuestra transferencia de baja. Esta es la transferencia de baja en denso. Tenemos que entender que todas las bombas de inyección traen un sistema de baja presión y traen el sistema de alta presión. Para el caso de denso, esta transferencia de baja viene en la parte externa de la bomba, viene integrada y hace transmisión de combustible internamente. En otras bombas no venía esta transferencia de baja, sino venía una transferencia electrónica que venía o submarina en el tanque o venía hacia adelante y suplía a esta bomba de transferencia de baja. Sin embargo, lo más usual en este momento en todas las bombas que tenemos en el mercado y las están lanzando en vehículos nuevos es esta: tener una transferencia de baja adherida o empalmada a la bomba de alta presión. Aquí estamos con una bomba Bosch tenemos que siempre pensar en que Bosch, las referencias de Bosch comienzan por 0445. ¿Sí? Esta es una 0445 0112 205. Esta es una bomba que tiene transferencia de baja también en la parte trasera. Es una transferencia de orden mecánico. Tiene su entrada del combustible del tanque, tiene su retorno y tiene su salida de alta presión para el tubo que va hacia el riel,
nos encontramos con la clásica bomba que no tiene sensor de temperatura de combustible. Hay muchas, Bosch en muchas ha colocado el sensor de temperatura de combustible a nivel del filtro de combustible o también a nivel del riel. Tenemos los culatines. En este caso tenemos 3 culatines. La conexión de los culatines es interna. En la denso, acuérdense del tubo que unía los dos culatines, que unía la alta presión. ¿Sí? En esta no. Esta es una bomba que está montada en una unidad de hindú, en Mahindra, y también como casi todas las bombas traen esta válvula mecánica que es como una valvulita de seguridad. En la medida que se aumenta la alta presión y nos da un retorno, nos da una salida del combustible hacia el retorno. Aquí encontramos la que nos interesa, nuestra válvula reguladora de caudal. Generalmente Bosch tiene las válvulas, casi todas son del mismo tamaño, a diferencia de Denso, que tiene cortas y tiene largas. Hay que tener en cuenta también de qué condición son las válvulas reguladoras de presión. Acuérdense que hay, ahora más adelante en el transcurso de la charla, vamos a entender cuáles son las cerrado abiertas y las abierto cerradas. También trae un conector de 2 pines. Trae un conector de 2 pines. Bueno, continuamos. Aquí nos encontramos con una bomba de inyección Delphi. Esta bomba viene montada en Hyundai, en Kia, la he visto en Citroën. Hay varias armadoras de vehículos en el mundo que la usan mucho. Se usa mucho en la parte de Asia Oriental. Tiene una particularidad, como podemos observar por todos los lados, no trae la transferencia de baja externa como la que vimos en Denso, como la que vimos en Bosch. Esta bombita trae su transferencia de baja interna, o sea que si nosotros queremos hacer un reemplazo de la transferencia de baja, tendríamos que desarmar toda la bomba, mientras que en Denso o en Bosch, para cambiar la transferencia de baja, simplemente se hace por el exterior. Pero vamos a identificarla también. Tenemos nuestra entrada de combustible del tanque, que es esta. Tenemos nuestro retorno, que es este. Tenemos la válvula que le digo yo de seguridad de presión, que es esta. Aquí volvemos y nos encontramos con el sensor de temperatura de combustible. ¿Está claro? Nuestra salida de alta presión que va hacia el riel, y nos encontramos con nuestra válvula reguladora de caudal. Esta válvula reguladora de caudal, al igual que todas, viene con 2 pines de conexión, ¿sí? Y en los manuales del FAI
pues su nombre particular aparece como IMB, ¿correcto? Esta sería la descripción básica de la bomba del FAI. Continuando con nuestra charla, ya tenemos identificado los tipos de tecnología, los tipos de bomba. Ya vamos a ir particularizando más. Entonces, esta es nuestra válvula reguladora de caudal en Bosch. Esta es una válvula reguladora de caudal en Denso. Y esta también es una válvula reguladora de caudal en Denso. Entonces aquí podemos, lo que yo les decía hace un rato que les comentaba, que Denso tiene unas cortas, unas más largas. En las nuevas, en las últimas camionetas Toyota, en las Prado, por ejemplo, viene esta larga. Esta pequeña viene montada en algunas NP300. Y tenemos la válvula reguladora de caudal del FAI. Todas, como vemos, tienen un conector de 2 líneas o de 2 pines, ¿correcto? Podemos observar básicamente que tiene su entrada y su respectiva salida. Esta inclusive trae un microfiltro que hace esa función y que a veces molesta cuando no presta su función real, cuando este microfiltro, este filtrillo se obstruye porque no deja circular la cantidad o el flujo de combustible hacia la alta presión. Bueno, ya teniendo identificados nuestras partes, la ubicación en la bomba, ya vamos a comenzar a profundizar más en la función como tal que hace cada una de ellas, o la función que hace la válvula como tal. No es cada una de ellas, sino la válvula como tal. La válvula como tal tiene esa función de poder manejar el volumen de caudal que entra o que pasa de la baja presión a la alta presión. Pero vamos más aquí adelante y vamos a ir desarrollando nuestro tema paso a paso. Ya las tenemos identificadas. Bueno, compañeros, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a recordar todos los elementos que conforman el sistema Command Rail. En esta imagen que tenemos aquí, pues aunque faltaría toda la parte de lo que es la filtración y hacia el tanque, estamos presentes ante lo que es la bomba de inyección como tal, el tubo que lleva la alta presión al riel, este que es nuestro sensor, ¿sí?, de presión de riel, sensor de presión de riel, y uno que está aquí a este lado que no podemos confundirla, que también es una válvula, pero esta válvula es una válvula reguladora de presión diferente a la que nosotros en esta charla estamos tratando. Esta es una reguladora de caudal.
Entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso, porque a veces las personas confunden la válvula reguladora de caudal con la válvula reguladora de presión. Tenemos nuestra tubería hacia los inyectores como tal, y tenemos aquí una salida de riel, que es cuando la válvula reguladora de presión hace su función y hay una cierta limitación o hay una sobrepresión, nos deja salir combustible por este conducto hacia el retorno. De esa forma se mantiene estabilizada toda la presión en el riel. O sea que esta válvula nos estabiliza la presión del riel, y esta, que es el sensor de presión, es la que nos informa o la que le manda la información de qué presión hay en el riel a nuestra unidad de control o a nuestra computadora. ¿Correcto? Entonces, podemos comenzar a pensar y a concluir que la válvula de control o válvula reguladora de caudal es la que controla, dosifica la cantidad de diésel que llega o entra del sistema de baja presión al sistema de alta presión. Generalmente en lo que es Bosch y en lo que es Denso, se nombran o se les dice el nombre de SCB, que traducido quiere decir válvula, succión control válvula. Es la válvula que controla la succión. Eso es lo que tenemos. Tenemos que pensar que tenemos la parte fundamental es la bomba de suministro, que ya tenemos que entrar a mirarla como tal. Nuestra bomba de suministro, ahí nos encontramos con una bomba de suministro, una bomba Denso HP3, como les comenté cuando estuvimos mirándolas físicamente. Esta, que es de forma como triangular en la parte de atrás, es la bomba de baja presión. Tenemos nuestro sensor de temperatura, los cabezales de alta presión, y de aquí sale la alta presión hacia el riel, y tenemos la entrada que viene del tanque. Y esta es nuestra SCB, o nuestra válvula controladora de succión. Entonces, lo que se puede comenzar a definir es que esta bomba lo que hace es el control de ingreso que tiene la bomba de alta presión de combustible. El volumen que se maneja lo controla esta válvula. De eso se trata. Entonces, en esta nueva imagen nosotros vamos a ver, como les describí, una bomba o un sistema ya se maneja en dos: la baja presión y la alta presión. Esta baja presión se maneja desde la válvula de control hacia atrás. O sea que nosotros, si vamos aquí, dice ingreso de combustible, y vamos hacia atrás, aquí tendremos que encontrar
los filtros. Y si vamos más hacia atrás, tenemos que encontrar el tanque. Muy importante entender que desde aquí hasta el tanque tenemos baja presión. Y que esa baja presión, después de la bomba de baja presión, nos tiene que marcar una baja presión de 4 a 6 bares si nosotros hiciéramos una medición aquí. ¿Sí? La presión de baja debe oscilar entre 4 y 6 bares. Y tenemos la alta presión, que es la que ya ejerce, la que ya se realiza dentro de cada culatín. Toma caudal de baja, lo comprime y lo envía mediante su tecnología hacia el riel. Es un multiplicador, básicamente lo que tenemos aquí, de presión. Eso es lo que es la bomba de alta presión. ¿Qué tenemos que entender? ¿Sí? Todas estas partes, tanto de baja como de alta presión, son lubricadas por el ACPM, o el diésel, ACPM, aceite combustible para motor. Aceite, tenemos que es un aceite. Entonces, donde nos falle la calidad del aceite, vamos a tener inconvenientes de fricción, y al haber fricción tiene que haber desgaste. Al igual que el aceite entre los casquetes y el cigüeñal, aquí también debe haber ACPM entre las partes que se mueven o que se friccionan, porque si no vamos a tener desgaste. Es el caso particular cuando en el tanque de combustible tenemos presencia de agua, o en el filtro presencia de agua. Por eso en varias tecnologías nos encontramos que en los filtros, en la parte de abajo hay un sensor de agua y le va a hacer un destello al operador de la unidad, donde le avisa que el filtro tiene agua y que hay que drenarlo. Si lo dejamos pasar a esta parte, esa agua lo que va a hacer es que nos va a alterar el aceite y nos va a aumentar la cantidad de fricción. Exactamente igual cuando el filtro de combustible se contamina y no se cambia en el tiempo reglamentario, o no se usa el filtro que es, o no se usan los micrones que debe tener el filtro. Un filtro que ocupa o que hace una buena función es aquel filtro que se obstruye, aquel filtro que se tapa, no el filtro que queda limpio. Entonces, entre más limpio nos pase, entre más calidad de aceite nos pase, menos problemas vamos a tener en todas las partes de alta presión, y no vamos a encontrar inconveniente ni desgaste en nuestra válvula de control de caudal. Entonces nosotros podemos definir la función como la regulación de caudal que entra a la bomba de alta presión. ¿Con qué la podemos comparar? Resulta que esta válvula de control de caudal, o SCB o IMB, es como si tuviéramos una puerta o una escotilla, que en la medida que abra o cierra tenemos más flujo que va hacia la bomba de presión. Si la unidad necesita mayor presión, mayor cantidad de combustible, pues la puerta se va a abrir y nos va a dar más paso de baja presión, ¿correcto? Entonces eso es lo que tenemos que entrar a definir. En esta imagen está descrito nuestra bomba de baja presión, que sería esta. En algunas tecnologías
pues es una bomba de piñones, y entre esa bomba de piñones y nuestra bomba de alta presión es que tenemos nuestra válvula reguladora de presión. Esta válvula reguladora de presión tiende a molestar, a fallar, nos tiende a fallar cuando comienza a no llevar a cabo su función. ¿Qué hace que esta puertica que dijimos que era como una puerta o una compuerta se abra o se cierre, o aumente o reduzca la cantidad de presión o la cantidad de combustible que se dirige a la alta presión? ¿Sí? Estamos frente como tal a una electroválvula. Esta válvula como tal tiene un componente eléctrico y un componente mecánico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos llega un voltaje a la electroválvula, lo que hace es que se nos crea un campo magnético interior y hace que se nos dé un desplazamiento abriendo o cerrando la compuerta o la puerta. Al abrir, pues hay más paso; al cerrar hay menos paso. Y eso lo logramos mediante una variable o mediante una variante del voltaje. Si esta bomba tiene esa compuerta totalmente abierta, estaríamos pensando que está pasando el total de combustible hacia la alta presión, y si se va cerrando nos va mermando la cantidad de combustible. Entonces, todas estas válvulas reguladoras tienen un pistoncillo, ¿ya?, que va contra el asiento de estanquidad. Lo que hace es un desplazamiento de abrir o de cerrar. Ese desplazamiento lo controla la unidad de control o nuestra computadora del vehículo o de la unidad. Bueno, el inducido está gobernado por un soporte que determina la fuerza que se hace dentro del pistón, más fuerza, menos fuerza. Y aquí hay que acordarnos de algo que, pues yo creo que más de uno conocemos, que hay válvulas abierto-cerrado o cerrado-abierto, ¿correcto? Más adelante vamos a tratar de distinguirlas, cuáles son unas, cuáles son las otras. Tenemos nosotros aquí, como les acabé de escribir, que hay una regulación que se hace por el voltaje, o sea, un componente, el componente eléctrico hace ajuste y hace que levante digamos que el pistón o la parte mecánica, ¿sí?, o hidráulica, y hace que se compense dentro del movimiento del pistoncillo, nos aumente o nos reduzca la cantidad de entrada a nuestra válvula de alta presión.
inclusive el pistoncillo que se acciona está rodeado por combustible. Lo que les decía, es el que hace la lubricación interior y también a la vez nos sirve como un disipador de calor, nos sirve para disipar el calor. Entonces ese pistoncillo es el que nos va a generar el desplazamiento. Ese pistoncillo nos va a generar el desplazamiento. Básicamente es así como vamos a ver en la imagen. Tenemos el terminal eléctrico, el conector. Ya nos dimos cuenta que es de 2 pines, ¿sí? Hay un inducido interno, hay un muelle o resorte y tenemos la bobina electromagnética y la aguja de la válvula, ¿sí? Esta es la que se nos desplaza de arriba hacia abajo, permitiendo que nos pase una cantidad derecho hacia la alta presión o la que se necesite en la alta presión, y la que nos sobre se nos va por acá hacia el retorno al depósito de combustible. Entonces lo que hay es que esto hay un desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, y es como si tuviéramos una puerta o una llave de paso controlada electrónicamente. Entonces, ahora vamos a definir tipos de válvulas que regulan presión. Como decíamos hace un rato, las que le denominamos SCB o válvula controladora de succión y las válvulas reguladoras de presión o IPR, tenemos que entender lo siguiente. Hace un ratito les coloqué el ejemplo de la puerta, donde la SCB o la reguladora de caudal es la que controla, se abre o se cierra en la medida que la computadora da la orden, y está ubicada entre la válvula, la baja presión y la alta presión, ¿correcto? Pero las reguladoras de presión o IPR nunca están colocadas en este sector del sistema. Las reguladoras de presión generalmente, ¿sí?, están colocadas en la alta presión. Por eso cuando nosotros observamos, nos damos cuenta que esas generalmente están ubicadas en el riel, IPR en el riel, ¿ya? Y la SCB está ubicada entre la baja presión y la alta presión. Aquí esta está ubicada en la alta presión. No podemos confundir esta IPR, ¿sí?, con esta, que es el sensor de presión de riel. En algunas ocasiones está aquí a mitad de riel, hay otras que están en la otra punta del riel. Depende de la tecnología o del modelo que han desarrollado, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, en algunos he encontrado que el sensor de temperatura de combustible también se encuentra en el riel, ¿correcto? Entonces en el riel podemos encontrar el sensor de presión, el sensor de temperatura y la IPR o reguladora de presión, ¿correcto? Pero para el caso de nosotros, lo que estamos haciendo la charla es de la reguladora de presión, o sea, la que va entre la baja presión y la alta presión, ¿correcto?
Entonces, pues tenemos que ver bien y aprenderlas a conocer bien, ¿ya? Esta, por ejemplo, es una IPR o IPR o válvula reguladora de presión. También tiene sus conectores aquí, tiene sus entradas, tiene sus salidas, pero lo único que hace es que ella nos permite el paso o descarga más bien, sería el término de descargar, ¿sí?, el exceso de presión que se encuentra en este riel y lo envía hacia el retorno de combustible. En este caso, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que esta IPR tiene el retorno de combustible aquí en la parte de adelante, hay otras que lo manejan sobre el costado del riel. Entonces hay muchas diferencias. Lo que nos interesa de diferentes presentaciones, lo que nos interesa es la función a desempeñar. Entonces la válvula de succión o reguladora de caudal está ubicada entre la alta y la baja presión, es esta, como ya la vimos la imagen anteriormente. Entonces, cuando se energiza o desenergiza, hay alteraciones del voltaje, esta aguja o pistón hace desplazamiento y nos permite paso hacia la bomba de alta o una mezcla en un paso hacia la bomba de alta, y el que no se necesite lo mandamos por el retorno hacia el depósito de combustible. Aquí tenemos una imagen de la SCB clásica denso, ¿ya? Esa es una SCB denso. Y su función es regular el paso de caudal o de combustible de la bomba de baja presión a la alta presión. Ya dijimos que la IPR estaba gobernada por la ECU, la SCB también está gobernada por la ECU, y su función fundamental, no me canso de decirlo, es abrir o cerrar el paso de caudal. Aquí tenemos en la imagen una SCB Bosch, donde podemos observar que trae dos juntas tóricas o ovary, como se le dice vulgarmente. Esta es una de las fallas más grandes que se presenta cuando es a este nivel. Estas juntas tóricas en algún momento se parten aquí por fatiga de material o aquí, y comienza a darnos a presentarnos falla el vehículo. Lo mismo, este que vemos aquí en la parte interior es un pistoncillo de desplazamiento, que entra y sale en la medida que aquí en la electroválvula se energiza o se desenergiza. Esta es la denso, esta es la Bosch y esta es la del FAI. Esta es la otra denso, pero es la larga que les describía. Entonces tenemos que ver que aquí está otra vez el pistoncillo, y si nosotros energizáramos veríamos este pistoncillo que va hacia adelante o vuelve a su posición. Decíamos que este tipo de válvulas hay una que se llama normalmente abierta, que en condiciones normales este tipo de válvula
si no se le aplica corriente al electroimán, este no ejerce ningún esfuerzo sobre el émbolo. O sea, cuando hablamos normalmente abierta es que cuando está desenergizada deja pasar la mayor cantidad de caudal, ¿correcto? Y si hablamos de la normalmente cerrada o de la válvula cerrada, en condiciones normales, ¿sí?, el electroimán, cuando recibe la carga de voltaje, genera una fuerza magnética proporcional a la corriente, y entonces abre o cierra, pasa más o pasa menos, y lo que hace que mantenga el equilibrio en el paso es la señal de la computadora, lo que nos regula el voltaje y nos dice a más voltaje, menos voltaje, cómo tiene que ser el funcionamiento de ellas. Generalmente el caso de la válvula normalmente abierta, si se llega a quedar pegado, que este es uno de los factores que más tiene, que a veces se queda pegado aquí este pistón, entonces cuando le damos marcha al vehículo, en el caso de la abierta, el vehículo nos prendería, nos daría marcha, nos encendería y haría un cascabeleo muy fuerte, ¿ya? Mientras que si la válvula fuese cerrada, entonces quiere decir que está cerrado el paso. Mientras no haya desplazamiento, no va a haber paso de combustible, y entonces el vehículo o la unidad no nos daría marcha, no nos encendería. Esa es una de las fundamentales que tenemos en cada situación que se nos presente. Estas juntas tóricas y esto presentan demasiada falla, lo mismo que a este nivel. Lo que más afecta a las válvulas controladoras de caudal son las impurezas. En la imagen vemos, esta es una bomba de una Volkswagen Amarok, y al momento, tomé la foto al momento que quitamos la SCB, y podemos darnos cuenta, mire el estado de impurezas, de residuos de óxido, de partículas, de todo, y lo mismo cómo está el microfiltro de la SCB de contaminado. Lo mismo pasa con los tanques. Generalmente las personas no le hacen un mantenimiento constante a los tanques. Mire, este es un tomador o un pescador, que le llaman también, de una bomba de succión interna de un tanque. Este es un filtrillo que lleva allá, y mira, totalmente obstruido. El ACPM, como es un aceite, aparte de eso es higroscópico, atrae agua, jala agua. Muchos tanques, cuando dura mucho el agua, hay una producción de algas, y esas algas se van volviendo como gelatinosas y se van pegando a este filtrico, y obstruye el flujo que debe tomar o succionar la bomba de baja, que es la que nosotros vimos allá, que está instalada en la parte de trasera de la bomba, y entonces no nos va a llegar la cantidad suficiente de combustible. Mire, por ejemplo, esta es una SCB de la Amarok. Tan pronto la desmontamos,
Aquí nos damos cuenta que las juntas tóricas pues se ven en un estado normal. Esta otra junta tórica que es la que va en la parte de arriba también pero si analizamos aquí donde va el microfiltro, tenemos totalmente contaminado, ¿ya? ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué pasa cuando nos llega la información o le llega la información a la válvula que no llega la cantidad de combustible que se necesita? Entonces ella le informa a la unidad de control o a la computadora, y la computadora lo que trata es de corregir el error y aumenta la presión. A veces las personas miden la presión y dicen: profesor, es que en el escáner me marca 2000 bares de presión y está en ralentí. Entonces les digo yo, es que el problema no es que esté marcando eso, sino la razón de por qué está marcando. Tenemos que encontrar la razón. Entonces, lo que hace es que la computadora hace una compensación. Dice: si me falta en un lado, yo le subo en el otro. Y por eso nos va a dar ese cascabeleo de motor tan fuerte. Mire, el mismo filtrillo, aquí está la que llaman la pila o la bomba de baja, que va sumergida. Entonces, por más de que, como se encontraba en el momento anterior, que era este, nos iba a trabajar bien. Y eso hace que también se contamine la SCB. Básicamente es esos son los problemas fundamentales que presentan estas válvulas. Entonces, al haber mucha cantidad de impurezas, ¿sí?, circulando por que es el pistoncillo, pues ¿qué pasa? Va a hacerse rayaduras, se van a hacer unas rayaduras, ya no va a haber una estanquidad total cuando se ejerce o no se ejerce el voltaje de alimentación, y entonces nos va a dar un mayor paso a retorno y una menor cantidad de combustible que va hacia la alta presión. Entonces, lo que nos obliga es a que la computadora genere más presión y nos vaya a dar el famoso golpeteo o cascabeleo cuando nosotros aceleramos la unidad, ¿ya? El voltaje general que manejan estas SCB es hasta los 12 voltios, de 0.8 a 12 voltios, pensando que 12 voltios es el extremo. Nunca llegarán tampoco a los 12 voltios, pero estamos hablando de los rangos, ¿ya? Básicamente aquí tenemos la descripción, ¿sí?, la parte eléctrica, nuestro resorte, la entrega de combustible o por donde nos llegue el combustible, combustible que se nos da a retorno, y esta es la válvula que hace la apertura o el cierre del flujo de caudal que debe circular. Entonces podemos establecer que por estos orificios laterales que vemos aquí es la entrada del combustible de baja presión, y aquí en esta punta es la entrada o la salida de alta presión que va hacia la bomba de alta. Tenemos que poder definir cuáles serían las posibles factores de diagnóstico
o cómo comprobaríamos el funcionamiento de estas válvulas reguladoras de caudal. Estas válvulas trabajan por ciclos, o sea, entendiéndose que el ciclo es entre aceleración y desaceleración del vehículo. Lo que decimos es más voltaje o menos voltaje, dependiendo del tipo de válvula, ya sea cerrada, abierta o abierto cerrada. Lo que tenemos que entender es que cuando es abierto cerrada, cuando no tiene voltaje, está totalmente abierta, y cuando comienza a tener voltaje o tiene voltaje, comienza a cerrarse nuestra compuerta o la puerta. En la cerrada abierta cuando está energizado, cuando abrimos nuestro switch, inmediatamente le llega voltaje a la SCB y va a estar cerrada. En la medida que da marcha, entonces comienza a haber desplazamiento, aumentar el voltaje y comienza a abrirse la válvula o a haber desplazamiento del pistoncillo para que el caudal vaya aumentando su flujo. En este momento ya los laboratorios dicen, en los bancos, se puede probar perfectamente las condiciones de una válvula reguladora de caudal, donde se le aplica el flujo, porque a veces hacemos pruebas pues como muy primitivas, muy primarias, pero no tenemos, por ejemplo, la condición de que debe estar entre 4 y 6 bares la presión de baja para que trabaje bien esta válvula reguladora de caudal, ¿correcto? Entonces, si la manejamos solamente con gravedad, ¿sí?, pues no vamos a tener la presión de 4 o 6 bares que nos da la transferencia de baja. Entonces, ya hay bancos, en los laboratorios hay bancos que nos miden los ciclos completos, tanto en ralentí, en carga media, en carga total, y nos va midiendo, nos va haciendo las mediciones de apertura y de entrega, porque se mide el caudal de entrega en la medida que va ocurriendo la variación o la regulación de voltaje que hace la computadora o la ECU hacia la bomba, hacia la válvula, de acuerdo a la necesidad que tenga la bomba. Otra de las formas que se está haciendo es medirla con el osciloscopio. Se debe medir que debe recibir una suficiente tensión de alimentación, y la lectura debe contrastarse con el rango de valores que nos dé el fabricante. Nosotros las vemos todas muy iguales, inclusive en las Bosch y en las Denso las vemos iguales, y todas tienen unos rangos diferentes. Inclusive tengo una anécdota de un amigo peruano, de Luis, que le llevaron a su taller una camioneta que no encendió, no dio marcha durante 3 años, y todo el mundo pasó quién sabe por cuántas manos, de cuántos talleres, de cuántos mecánicos, y Luis a lo último va y determina que en el momento que llevaron la válvula, la bomba, al laboratorio, tuvieron una equivocación y le montaron una cerrado abierta a una bomba que funcionaba abierto cerrada. Fue un error del laboratorio, pero duró 3 años la unidad sin encender para poderse dar cuenta que la válvula era de otra condición, y al ojo usted cogía la una y la otra, las ponía y las acomodaba y eran totalmente iguales, pero internamente su funcionamiento y sus rangos son diferentes. Entonces siempre tenemos que ir a mirar los rangos, los valores, el manual de funcionamiento o de calibración
que nos dan los fabricantes de las bombas, así se parezca una a la otra. También con el osciloscopio podemos medir la resistencia interna del bobinado, ¿sí? Ahí podemos, pues los que saben la electrónica, pues pinchamos los cables y hacemos la medición que nos debe dar. Lo otro es que generalmente podemos, mediante el escáner, ¿sí?, podemos medir la presión que se nos genera en el riel. Entonces, si la presión que se genera en el riel se nos está aumentando de una forma altísima, ¿sí?, tenemos que pensar en que nuestra válvula reguladora está fallando o está abriendo demasiado el paso cuando no lo tiene que abrir. Entonces, o se está quedando pegada. Cuando hay muchas impurezas dentro de la válvula SCB, tenemos ese problema. Entonces, el desplazamiento del pistoncillo, así el voltaje sea el que manda la computadora bien, pero el desplazamiento mecánico se hace más lento y llegamos a encontrar que muchas veces cuando vamos con el vehículo en marcha, él comienza suave y va aumentando la velocidad, así nosotros tengamos el acelerador más a fondo. Entonces, precisamente por eso, porque el pistoncillo se está desplazando y está llegando menos cantidad de caudal a la bomba de alta presión. Esas son básicamente, compañeros, la forma de identificarlas, la forma de poder nosotros tener la capacidad de desmontarlas para hacerles básicamente limpieza. Muchas ocasiones se hace, algunos compañeros hacen limpieza sobre ultrasonido, pero mi experiencia es que cuando ya el pistoncillo o el sistema mecánico ya está rayado o desgastado, que las he desarmado, pasa exactamente como cuando en un motor un pistón se recuesta, trabaja forzada, trabaja mal, la podemos poner a funcionar, pero en cualquier momento nos presenta falla y no está con el debido desplazamiento que debe, o con la respectiva movilidad que debe tener internamente para generarnos el caudal que necesite la bomba de alta presión. Yo les agradezco, compañeros, la atención a esta charla. Déjeme de una vez darle gracias al ingeniero Rudy por haberme tenido en cuenta otra vez por 5 Expo Mecánicos consecutivas a participar en ellas. Tengo otra charla que ya con las bases de esta podemos tener una claridad y una interpretación mejor en la otra, que es sobre el diagnóstico de las presiones que deben tener las bombas. Entonces, compañeros, muchas gracias, espero haberles contribuido. En la pantalla está el WhatsApp. En cualquier momento, compañeros, pueden escribirme, llamarme y consultarme. Estaré siempre a su disposición y muchas gracias.